Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si piensas o crees que estás solo, Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada Caminando con Dios en tiempos difíciles y compartiremos el tercer tema de esta serie, cómo superar la soledad. Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo superar la soledad? Está con nosotros Jacqueline Alarcón, pastora de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. También nos acompaña hoy Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl, bienvenido. Hola, Oscar, muy buenos días para la pastora Jacqueline y muy buenos días para nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito que nos acompañan en esta mañana. Les recordamos a todos ustedes, queridos oyentes, que pueden escuchar nuevamente los programas y recomendarlo a otras personas ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar, de su oficina, en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Pastora Jacqueline, buenos días. Oscar, muy buenos días también a Raúl y buenos días a todos nuestros oyentes que están a través de la radio o a través de la internet escuchándonos en esta mañana. Para el cierre de esta serie Caminando con Dios en tiempos difíciles, ¿por qué motivo decidió incluir este tema de la soledad? ¿Cómo superar la soledad dentro de esta serie? Bueno, la razón es porque los cristianos también nos sentimos en algunas ocasiones solos y esta es una realidad que no debemos negar y que debemos considerar también a la luz de las Sagradas Escrituras, pues para aprender a encararla. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que se sintieron solos, como fue el caso de Elías, José también se sintió solo, David también se sintió solo, Jeremías se sintió solo, Isaías, inclusive una mujer llamada Ana también se sintió sola, el mismo Juan el Bautista y Pablo y muchos otros hombres y mujeres de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras se sintieron solos en algún momento, y a mí me parece precioso que la Biblia trate con el tema de la soledad. Mire cómo dice el salmista en el Salmo 25:16, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Pastora, ¿por qué motivo dice que le parece precioso que la Biblia trate el tema de la soledad? Raúl, porque la Biblia nos da buenas respuestas y ella no nos da pues respuestas simplistas, y lo más precioso es que cuanto al tema de la soledad, el Señor Jesús también nos entiende porque Él mismo se sintió solo. Jesús en medio de la soledad exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que no estamos frente a alguien que no nos comprende, sino al contrario, a alguien que precisamente sabe lo que sentimos en medio del más profundo dolor. O sea, Jesús también sufrió la soledad. Así es, el Hijo de Dios también se sintió solo. ¿Cuáles son las situaciones o experiencias de la vida donde nos puede saltar la soledad, pastor? Bueno, la soledad nos llega por muchas vías y permítame plantearle algunos ejemplos. Quizás un esposo que abandona a su esposa o que sencillamente está de cuerpo presente pero de alma ausente, pues ahí hay una situación de soledad. También la soledad podría ser producto de perder a un ser muy querido, ¿no? Un hijo, un esposo, un padre. La soledad también podría golpearnos cuando un problema es mucho mayor que nuestras fuerzas y no contamos con la compañía de personas que se unan a ayudarnos a enfrentar esa situación. En esta era de las comunicaciones, del auge de las redes sociales, ¿podemos hablar de soledad o es poco frecuente esta situación? Bueno, Oscar, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado más próximos los unos de los otros y sin embargo, nunca también la soledad había golpeado tanto a las personas. Usted ni siquiera, Oscar, necesita estar solo para experimentar la soledad, pues a veces nos sentimos solos en medio aún de una gran multitud.
porque en últimas lo que determina nuestra soledad no es el número de personas que está cerca, sino las relaciones significativas que podamos tener con ellas. Si tengamos 1000 contactos en el Facebook. Sí, por ejemplo, Oscar, yo le lanzo la pregunta, ¿usted cree que una persona puede ser rica y sentirse sola? Creo que sí. Podríamos preguntarle a Sí, Michael Jackson, ¿no? Sí, el dinero no elimina la soledad. Así es. También una mujer puede ser muy bonita y sin embargo sentirse sola. Y si no, preguntémosle, bueno, no le podemos preguntar, pero pongámonos en los zapatos de Lina Marulanda, que era una bella modelo y sin embargo se suicidó, ¿no? También las personas afamadas pueden sentir soledad. ¿Qué artista conocidos, de pronto usted sabe, Oscar, que pueden sentirse solos? Bueno, hay personas que tienen mucha fama y son muy reconocidos, pero realmente se sienten solos porque no tienen una relación cercana con nadie. Así hay o también. Una relación significativa. Correcto, así hay también deportistas, políticos, modelos que no han aguantado más con la soledad y han llegado a la fatídica decisión aún de quitarse la vida. Inclusive uno puede estar casado y también sentirse solo, ¿no? Pues sí, puede ser posible, aunque yo no lo he experimentado. ¿Qué dice usted, Raúl? Bueno, pareciera como algo irónico, ¿no? Pero en realidad se ve mucho hoy en día parejas que viviendo o conviviendo y sin embargo están totalmente aisladas. Sí, por eso hay mucha gente que está casada por muchos años y después de mucho tiempo toman la fatídica razón de separarse porque se sienten precisamente solos. Quiere decir, Jacqueline, que la soledad nos puede golpear a todos. Así es, todos somos blanco de la soledad. Definitivamente todos tenemos que lidiar de cuando en cuando con algún sentimiento de soledad, así que es mejor que nos preparemos, según el consejo bíblico, para hacerle frente a ese sentimiento que al final, para que nosotros al final podamos salir victoriosos. Bueno, ¿cuáles serían o cuáles son las causas básicas o más comunes que nos traen soledad, pastora? Bueno, podemos ver algunas. Una puede ser las transiciones propias de la vida que traen soledad. Por ejemplo, cuando uno busca empleo, no tiene uno un grupo de amigos que lo acompañen, ¿no? Estamos solos. Es un acto solitario. Bastante solitarios. El llegar a la ancianidad es un acto bastante solitario también. El hecho de que se muera un ser muy querido. De hecho, cuando nos cambiamos de casa o llegamos a un vecindario nuevo, nos sentimos también muy solos. Así que esas transiciones propias de la vida pueden traer a nuestra vida sentimientos de soledad. Una segunda causa podría ser la separación, y esta es muy dolorosa, ¿no? Cuando perdemos un amigo o cuando se rompe una relación afectiva, inevitablemente se experimenta la soledad, o cuando los hijos se van de la casa, ya sea por estudio o porque se casan, que es lo que los padres experimentan, o lo que se llama el nido vacío. Otra podría ser también la oposición, porque cuando los demás se oponen a nosotros, de alguna manera nos sentimos como solos, ¿no? Como que nos están atacando, como que no apoyan nuestras iniciativas, nuestros proyectos, y un sentimiento de soledad nos embarga. Y otra situación que también vivimos y que nos lleva a la soledad es cuando nos sentimos rechazados. Y esta es la causa, quizá yo pienso, de soledad más dolorosa, porque esta se da cuando las personas que más amamos y a las que le tenemos más confianza o a las que le hemos dedicado nuestros mayores esfuerzos, nos dan la espalda y se olvidan de nosotros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Cómo superar la soledad? Es el tema de hoy. Así que respondamos al interrogante. ¿De qué manera podemos superar la soledad? ¿Qué deberíamos hacer? O tal vez, ¿qué no deberíamos hacer? ¿Qué piensa al respecto, Jacqueline? Bueno, yo pienso que una de las cosas que menos debemos hacer en medio de la soledad es no resentirnos con Dios. Mire como dice el Salmo 10:1. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? Así que cada vez que pasamos por momentos difíciles y al no ver la intervención inmediata de Dios, somos muy dados a pensar o a sentir que el Señor nos ha dejado solos, y hacer eso es bastante grave. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué es tan grave? ¿Qué gravedad hay en este tipo de pensamiento para nosotros? Raúl, permitirnos este tipo de pensamientos podría llevarnos a resentirnos con Dios, y no son pocos los cristianos que han caído víctimas de este razonamiento. Ellos en verdad creen que Dios los ha dejado justo en los momentos que más lo necesitaban, pero tal pensamiento no es cierto ni en lo más mínimo. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios nos permite pasar por estas situaciones en las que sentimos que nos ha dejado solos?
Bueno, debemos saber que Dios, para formar nuestro carácter y hacernos crecer en confianza, pues nos permitirá experimentar momentos en los cuales lo sentiremos distante o lo sentiremos en silencio. Pareciera como que Él nos ha dejado solitos. Uno ora y como que no pasa nada. Uno alaba al Señor y uno siente como que Él no recibe nuestra alabanza. Y lo buscamos, pero pareciera que Él se escondiera. Y en esos momentos, aunque son duros para nosotros, son también bastante necesarios para nuestro crecimiento y nuestra formación de carácter. O sea que muchas veces la soledad es necesaria y es, digamos, permitida por el Señor. Así es, como todas las pruebas de la vida. ¿Cómo podríamos llamar esos momentos en los cuales sentimos que Dios nos ha abandonado? Bueno, varios cristianos se han referido a esos tiempos difíciles de diferentes maneras, o sea, esos tiempos de soledad. Por ejemplo, San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. Henry Nouwen lo llamó el misterio de la ausencia, el ministerio de la ausencia. Tozer lo llamó el ministerio de la noche. Otros lo llaman el invierno del corazón. Y mi esposito Ángelo Becerra lo llama la prueba definitiva, y a él le gusta llamar a estos tiempos de prueba, la prueba definitiva, porque son esos momentos en los que se define mejor en qué está basada nuestra fe o de qué está hecha nuestra fe. Bueno, ¿qué hacer cuando nos sentimos abandonados por Dios y solos en medio de nuestros problemas, pastora? Bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, pues algunas creo que son las más importantes. Número 1, crea que Dios no lo ha dejado. Dios está siempre a nuestro lado, así no lo sintamos. Inclusive Él está cerca de nosotros cuando le hemos fallado, esperando nuestro arrepentimiento. La presencia de Dios es una realidad de la cual nunca debemos dudar, Raúl. Y Dios ha declarado en su palabra acompañarnos por siempre, y eso es suficiente razón para que descansemos en sus promesas. De hecho, la Biblia da muchas promesas en las cuales nos dice que no nos debemos sentir solos. Por ejemplo, Hebreos 13:5 dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Otro texto, para sumar lo que usted dice, Mateo 28:20, la gran comisión, dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así es. Juan 14:16 también dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y bueno, y estos son solo algunos versículos, porque a lo largo de las escrituras vemos cómo el Señor está siempre acompañándonos y cuidándonos, aun cuando a veces pareciera que nos sentimos solos, pero debemos creer que en realidad Dios no nos ha dejado. Bueno, además de creer que Dios no nos ha dejado, ¿qué otra acción debemos nosotros realizar? Algo importante que debemos hacer es adorar y alabar la presencia del Señor en esos momentos de soledad. Si usted cree que Dios no lo ha dejado, pues entonces podrá alabar y adorar en su presencia. Así usted se sienta, Óscar o estimado oyente, solo, usted puede decidir alabar a Dios por encima de esos sentimientos, y esta clase de oración es la más genuina que podemos expresarle al Señor. Y cuando no hay esperanza que las cosas mejoren. Cuando no hay esperanza, pues ahí hay que esperar a que la situación mejore. Precisamente no hay que mantener la esperanza. Correcto, no perder la esperanza. Porque cuando usted, número 1, cree, como dijimos en el primer punto, número 2, alaba al Señor, pues en el interior, Óscar, empiezan a haber cambios. Hay como un sentimiento de expectativa de que Dios va a obrar y que se apoderará de nosotros. Note cómo el maligno ataca primero nuestro pensamiento para que nuestra fe sea neutralizada, y como sin fe es imposible agradar a Dios, entonces nos perdemos de las bendiciones de Dios. O sea, perder la fe es perder la esperanza. Correcto. ¿Qué ejemplos encontramos en la Biblia de alguien que haya pasado, como dice su esposo, como dice el pastor Ángelo, la prueba definitiva? Uy, Óscar, hay muchísimos casos en la Biblia, pero pues no los podemos citar todos, ¿no? Vamos a citar solamente uno, y fue el caso de Abraham, que tuvo que enfrentar esa prueba definitiva porque Dios le ordena que sacrifique a su hijo Isaac, y no le volvió a dirigir la palabra en ese tiempo de prueba. Así que Abraham esa noche, me imagino que no pudo dormir, y fue, yo creo que la noche más larga de su vida. Al siguiente día madrugó con su hijo y unos criados, pues para dirigirse al lugar que el Señor le había indicado. 3 largos y tristes días Abraham tuvo que soportar el silencio de Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Dice las escrituras que Abraham siguió confiando en Dios, aunque parecía distante. Y aún así él se dispuso a adorar a Dios, entregándole a su primer hijo, a su primogénito,
y solo en el instante cuando ya iba a extender la mano contra el muchacho, escuchó nuevamente la voz de Dios que le dijo, bueno, vamos a leer cómo lo dice, ¿no? Génesis 22 del 10 al 12. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. En el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Cómo superar la soledad? Jacqueline, aparte de no resentirnos con Dios, ¿existe otra forma en que podamos superar estos tiempos de soledad? Bueno, otra de las cosas que podríamos hacer es no aislarnos. Leamos Salmos 55, 6 y 7, dice de la siguiente manera: Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Algunos dicen, cómo quisiera que se abriera un hueco en la tierra y que la tierra me comiera. Es una forma de huir, ¿no? Es una forma de huir. El Salmo 55 precisamente fue escrito por David en uno de los peores momentos de su vida. Incluso el peor de los que pasó de los muchos malos momentos que pasó con su archienemigo Saúl cuando éste lo perseguía. Y en esta ocasión, cuando David escribe este salmo, quien lo estaba persiguiendo no era un enemigo, sino era su propio hijo, Absalón. Y para colmo de males, su amigo y su confidente y consejero real, que era Ahitofel, también lo había traicionado y se había unido al golpe de estado que estaba dándole su propio hijo. Y como dije anteriormente, pues la traición es una de las causas por las cuales la soledad más nos golpea, y aquí David está enfrentando la traición de dos personas muy allegadas a su corazón. Un hijo y un amigo íntimo se le unieron para causarle mal, y no solo querían causarle mal, ellos querían la cabeza de David. De hecho, hay mucha gente que dice, no, pues a mí lo que me hace la demás gente no me duele tanto, sino los más cercanos. Obvio, porque con los más cercanos es que tenemos esa intimidad, y eso fue lo que le pasó a David aquí en este pasaje. Bueno, pastora, ¿cómo se sintió David? ¿Qué sentimientos experimentó? Bueno, aún los que están muy cerca de Dios como David, pues tienen esos momentos en los que quieren huir de todo y escapar de los problemas y de las presiones de la vida. Y en medio de su dolor, David lo que quiere hacer es huir. David quiere aislarse. En medio de la soledad que embarga su alma, David lo que quiere estar es ¿qué? Más solo aún de lo solo que él ya se sentía. Y uno como humano puede entender ese sentimiento, porque uno dice, bueno, yo también he pasado y lo que he querido es aislarme. Pero yo quiero decirle a nuestros oyentes y a usted que me está escuchando, que no hay ninguna sabiduría en querer aislarnos en esos momentos precisamente de soledad. David no necesitaba ensimismarse en su dolor y en su soledad. David parece no entender que ese aislarse ponía un muro a su alrededor que le hacía sentir aún mucho más solo, que es lo que nosotros también hacemos en muchas ocasiones. Bueno, ¿y cómo nos aislamos los cristianos en medio de nuestra soledad? ¿Cómo se manifiesta ese aislamiento? Bueno, yo he visto personas que en medio de una soledad se aíslan cada vez más y más y se apartan de las personas. ¿Qué hacen esas personas o cómo lo manifiestan? Número uno, empiezan a hablar con amargura, y no sé si ustedes de pronto también les ha pasado o han escuchado personas así. Las personas empiezan a quejarse a toda hora de su infortunio, empiezan a no querer acercársele a la gente, son bastante amargas y la gente siente esa amargura. O sea, cierran todo canal de comunicación con otros, ¿no? Correcto. O con los que quieren ayudarlos. Correcto, entonces esa es otra característica que ellos tienen. ¿Qué hacen? No saludan, no sonríen, no contestan el teléfono, no responden WhatsApp, no responden correos o emails. Es otra forma que la gente muestra para aislarse. Y otra forma que también toman las personas es a veces ofender a los que están a su alrededor para crear como una caparazón o como un muro de resistencia. Y esta es una de las formas más clásicas para impedir que los demás se acerquen, porque si los ofenden, dicen pues no se me va a acercar porque lo ofendí, y es una forma muy tradicional de la gente aislarse, y eso hace que al menos crean que en verdad son fuertes, aunque realmente no están mostrando que son fuertes, sino que se están muriendo por dentro. Si aislarnos es tan perjudicial en medio de la soledad, ¿qué debería tener en cuenta el que decide aislarse?
Bueno, quien se aísla debería saber que está cometiendo un suicidio emocional. David dijo, me quedaría a vivir solo en el desierto. Y esta es una frase, yo creo que las más necias que haya podido exclamar David. Pues todos sabemos que en el desierto es imposible vivir y todos sabemos que es en medio de las tristezas, los golpes y los sufrimientos cuando más ayuda y compañía y mayor solidaridad necesitamos de los demás. Así que yo le digo, mi amado oyente, no se aíslen. Bueno, vamos a escuchar ahora al hermano Pablo en un mensaje a la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Fue un niño prodigio. A los 4 años de edad, daba conciertos de piano y tocaba sus propias composiciones. A los 6 triunfaba en Alemania, Noruega. Los críticos lo comparaban a Mozart o a Liszt. El célebre psicólogo, el doctor Gesa Revés de Ámsterdam, escribió sobre él un libro clásico. Su título, La psicología de un prodigio musical. Todo el mundo le auguró una brillantísima carrera artística, pero Ervin Nedjerjasi, nacido en Hungría en 1903, murió en Los Ángeles, California, el día 13 de abril del 87, a los 84 años de edad, viejo y solo y olvidado. ¿Cuál fue la razón de su eclipse? Una vida tempestuosa. Se casó y divorció 10 veces. Amigo, de muchos grandes artistas y gentes famosas un tiempo, se ha dicho que murieron viejos, solos, pobres y olvidados. Lo mismo pasó con Nedjerjasi. Nació con todas las virtudes del genio. Pudo haber sido tan grande como cualquiera de los grandes prodigios musicales del pasado. Liszt, Chopin, Mozart, etc. Pero su vida ética y moral no corrió pareja con su talento. La historia está llena de casos así. Es que cada hombre nace con un puñado de virtudes y otro puñado de oportunidades. Dios es justo para con todos y a todos les ofrece la posibilidad de crecer, desarrollarse y llevar una vida abundante y feliz. Pero los talentos personales y las oportunidades de la vida tienen que ser aprovechados y usados en una forma moral, ética y espiritual. No basta ser genio, también hay que ser honesto. Dios ha trazado para todos los seres humanos normas y caminos de honradez, de decencia, de bondad y de espiritualidad. Y sea uno un genio o sea un oscuro vulgar, la responsabilidad es la misma. Si se violan las normas de Dios, se morirá solo y viejo y olvidado. Amigo, hagamos de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador hoy mismo, para poder llevar una vida, si no genial, sí rica y limpia y abundante. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.